Ya. Anatomía. Estamos viendo ya la segunda unidad de la asignatura de ergonomía, ¿ya? Para poder empezar ya a tener las nociones de cierta estructura o elementos principales cuando querramos hacer cierto tipo de evaluaciones, ¿ya? O en este caso, más evaluaciones de índole ergonómica, ¿ya? Cuando uno habla muchas veces de evaluación de riesgo, uno se enfoca directamente en evaluar los riesgos de seguridad, en el caso de higiene industrial, por ejemplo, hacer mediciones de ruido, luego evaluar a la persona para ahí poder ahí recién tener la evaluación higiénica completa, ¿ya? Y después uno va comparando ciertos con normativa legal o viendo un examen médico, ¿ya? Y viendo si hay algún tipo de daño. Y esos son como los elementos principales que uno ve para poder hacerle evaluaciones. Ahora, cuando uno ya habla de ergonomía, uno también puede ponerse a pensar de los tipos de evaluaciones. Una sería, por ejemplo, la evaluación de que uno quiera hacer asociado, por ejemplo, a los riesgos psicosociales, que es un tipo de evaluación, pero también, por ejemplo, ciertas evaluaciones centradas a, por ejemplo, a la realización de un trabajo. O si, por ejemplo, una persona está de pie tantas horas, o si tiene que hacer un movimiento con una pinza tantas veces en un lapso de tiempo, entre otras cosas. Entonces, son elementos importantes que uno debe estar como considerando a la hora de poder hacer evaluaciones. O entender también que la ergonomía nos va a obligar de una forma u otra a tener que hacer evaluaciones desde otras perspectivas que quizás no es un BEP, por ejemplo, o comparar un valor de referencia con un valor normativo, para poder también entenderlo desde esa perspectiva. Ahora, lo principal de la anatomía es esto, que no solamente nos va a ayudar a entender cuáles son los huesos, cuáles son los músculos, sino que también un factor súper importante, que son las famosas articulaciones, ¿ya? Que más adelante vamos a darnos cuenta que las articulaciones son tejidos blandos, ¿ya? Que las articulaciones cumplen funciones en el cuerpo humano como unir ciertas secciones y que estas, no solamente con el trabajo, sino que también con el tiempo y con la edad, ya van a sufrir también ciertos tipos de desgaste. Y eso es importante, generar ciertas acciones para poder evitar que eso suceda de manera rápida. Ahora, la definición de la anatomía humana es la rama de la biología humana que estudia la forma, la función y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La palabra anatomía viene del griego ana, que significa arriba, y tomos, que significa cortar. En el fondo, con la anatomía, nosotros empezamos ya como, en ciertos aspectos, se saca como la piel, ¿ya? Y se empieza a ver todos los músculos y todo lo que permite que un cuerpo pueda moverse, para poder también verlo de esa perspectiva. Me adelanté mucho. Ahora, lo importante también es establecer las posiciones anatómicas. ¿Ya? En la vez anterior, o la unidad 1, o sea, perdón, en la clase 1 de la unidad 2, ¿ya? Estábamos viendo el tema de la posición anatómica y también con los planos. O sea que hay un plano que, por ejemplo, va a cortar esta sección del cuerpo, un plano que va a cortar esta sección y otro plano que va a cortar esta sección. ¿Y por qué es importante eso? Es, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una actividad o tiene que empujar algo o cargar algo o levantar algo, también para poder ver ciertos planos que se van formando, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno quiere evaluar las vibraciones o los efectos de la vibración de una persona, uno lo va haciendo por planos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser en lo que es la mano, en el segmento muñeca-codo o codo-hombro, ¿ya? Que también es importante ver un tipo de evaluaciones. Ahora, en este caso tiene que estar un sujeto parado o erecto, ¿ya? En posición bípeda, o sea, tiene que estar de pie, y con los miembros torácicos a los lados de las palmas, ¿ya? Y una vista al horizonte. O sea, esta es la posición anatómica. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos lograr tener, por ejemplo, esta posición anatómica? Sí, en ciertos aspectos, pero cuando estamos durmiendo, ¿ya? También para poder tomar esa perspectiva. Ahora, los tres planos que estábamos viendo, o los tres cortes, ¿ya? Es importante entender esto porque muchas veces se van a producir intersección de los tres planos. Y cuando podemos ver esa intersección de los tres planos, vamos a estar hablando de un eje, un sistema de ejes tridimensional, ¿ya? En la forma A, B, Y, o sea, X, Y y Z hacia adelante. Planos y eje de movimiento, ¿ya? Esto también es importante de reconocer que por cada cierto tipo de plano van a haber ejes, ya que en el fondo se van a juntar cuando están haciendo o habiendo intersecciones de los planos. Y esto también va a producir ciertos tipos de movimiento, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, las articulaciones, ¿ya? ¿Qué son las articulaciones en sí? Son el punto de unión de los huesos.
O sea, esta sección de acá no podría existir como nosotros la conocemos como un brazo si es que no está con una unión, que van a ser en este caso las articulaciones. Ahora, van a haber ciertos tipos de trabajo que van a ocasionar ciertos problemas, ¿ya? Hay un ejemplo que uno siempre trata como de mostrar. Por ejemplo, acá tengo un monito articulado, ¿ya? Y que en el fondo tiene articulaciones, ¿ya? Muy similares a las que tenemos nosotros como personas. Cuando uno quiere levantar una carga, ya esta es como la forma más natural para hacerla. Que en el fondo es tomar la carga, los brazos ligeramente separados y esto que estén pegados hacia el cuerpo. ¿Para qué? Para que la fuerza que yo esté ejerciendo no sea excesiva. Ahora, eso también que me permite que las articulaciones puedan tener rangos un poco más estables, ¿ya? Y que también la energía que yo produzca y necesito no sea tanta. Pero cuando uno lo lleva al plano de las articulaciones, uno también piensa en cómo estas no se van a forzar. Y una forma de que estas se esfuercen es cuando uno, por ejemplo, levanta mal una carga y la hace desde esta forma. Cuando pasa eso, para que la carga no se caiga, por ejemplo, si lo hacemos con esta cajita, los brazos tienen que empezar a comprimirlo. Y eso empieza a producir una compresión en lo que es la articulación del codo, ¿ya? Y eso empieza a hacer una compresión. Y eso, a la larga, empieza a generar un daño articular. O sea que eso es un tema. Por eso es que es muy importante entender cómo son los rangos de movimiento del cuerpo y qué es lo que el cuerpo puede hacer o cómo puede moverse de una manera tal que lo que yo haga no me genere un daño considerable en el cuerpo. Y eso también muchas veces suele ser un tema. Ya. Ahora, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Se van a clasificar en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿ya? Ahora, tenemos articulaciones fijas, que son, por ejemplo, las comesuras del cráneo, ya cuando el cráneo ya se empieza a desarrollar hasta la casi, no me acuerdo si esto hasta los 6-7 años, ahí tengo una nebulosa. Tenemos articulaciones móviles, que tenemos bien importante, que son prácticamente, están en todo nuestro cuerpo, lo que es hombro, codo, muñeca y rodilla, y también lo que es el tobillo. Y las articulaciones semimóviles, que son en este caso las vértebras. Ahora, en las vértebras yo siempre he dicho que lo que es muy importante no es solamente esto que está acá, sino los cojinetes, ¿ya? O en el fondo que vienen a ser como una especie de colchoncitos que están en las vértebras. Ahora, ¿esto es importante? Sí, porque uno tiene que mantener ciertas posturas. ¿Para qué? Para no evitar que una vértebra en el fondo haga un juego y se empiece a peñiscar una sección de acá, de este cojinete, ¿ya? Y se empieza a producir un desgaste. Por eso es muy importante siempre mantener la espalda recta. Ahora, volviendo un poquito al muñeco, que estábamos viendo recién, esto es lo que puede tener recto la espalda. Y cuando uno hace una fuerza, la fuerza se va a mover por toda la espalda. Distinto el caso cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, una fuerza y uno curva la espalda, como en este caso. Cuando pasa eso, las fuerzas no se van a distribuir, sino que se van a empezar a alojar en un solo punto. Pero esto no es solamente cuando uno hace una fuerza, sino también cuando uno está de una manera sentado, por ejemplo. Si uno está sentado, la espalda va a estar recta, no va a generar mayor problema. Pero, lamentablemente, y a veces me sumo, muchas veces uno no se sienta, se tiende a echar en la silla, ¿ya? Por lo tanto, eso también puede producir, por ejemplo, si nos vamos un poco a la diapositiva, va a producir una especie de desgaste tanto en las vértebras como en la articulación semimóvil, ¿ya? Para poder entenderlo. Ahora, en este caso, entre la unión entre el fémur y la pelvis, ¿ya? Tenemos una articulación móvil. Y esto también tiende muchas veces a producirse desgaste, y un desgaste tal que va a llegar a un punto en el que el huesito va a tocar el hueso. Y eso también va a empezar a producir una serie de dolores y malestares en las personas. Las articulaciones están compuestas por el cartílago, la membrana sinovial, los ligamentos, los tendones, las bursas, el líquido sinovial, el hueso y el menisco. Esto uno también lo puede ver de manera muy concreta, por ejemplo, en las rodillas, ¿ya? Ahora, existen trabajos y van a haber trabajos en los cuales se empiezan a producir también desgastes considerables
en ciertas secciones de las articulaciones, ¿ya? O sea, eso también para poder tomarlo en cuenta. Por lo general, los trabajos que requieren mucha fuerza o tener que hacer ni siquiera tanta fuerza en realidad, sino movimientos repetitivos, eso también empieza a producir una especie de daño en las mismas articulaciones. Los cartílagos, ¿ya? Tejido de pieza esquelética flexible es una especie de tejido conectivo de sostén formado por distintas especies de células y fibras y cuya característica es que no tienen vasos sanguíneos. O sea, en este caso, este tejido o el cartílago está, pero no es irrigado por sangre, ¿ya? O sea, hay muchas veces para entender también cómo funcionan algunas veces ciertos medicamentos, ¿no? Para poder también tomar eso como concepto. ¿Cuál es la función de los cartílagos en sí? Amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permite el desplazamiento de las superficies óseas sin que se produzca una fricción entre ellas, ¿ya? O sea que en el fondo los huesos pueden, en este caso por ejemplo en la rodilla, en el codo, en la muñeca, poder desplazarse pero sin chocar entre ellos los huesos, ¿ya? Es una función principal de los cartílagos, de que también los cartílagos, bajo ciertos puntos de vista, se consideran también como tejidos blandos. La membrana sinovial, ya que es como una, en el caso, por ejemplo, de la rodilla, es como una especie como de venda que cubre la rodilla. Es un tejido que reviste la articulación y la encierra en la cápsula de la articulación. La membrana sinovial secreta el líquido sinovial, un líquido transparente y pegajoso, alrededor de las articulaciones para lubricarla. Muchas veces uno escucha, por ejemplo, que una persona tiene una sinovitis, por ejemplo, y es cuando la misma membrana se puede romper, por ejemplo, y este líquido no estar acá, sino estar fuera de la rodilla. Y hay veces que la rodilla también tiende a inflamarse por producto de aquello. Los ligamentos son las bandas de tejido conectivo duro y elástico que rodea la articulación para sostenerla y limitar sus movimientos. Y esto hay que entenderlo así. El cuerpo humano, desde muchos puntos de vista, es una máquina casi perfecta, ¿ya? Y dentro de su estructura también va a tener ciertos elementos que permiten poder restringir o poder regular los movimientos. O sea, una de las funciones, por ejemplo, del líquido, o sea, perdón, de los ligamentos, es que en el caso de este brazo, por ejemplo, permite que tenga un rango hasta ahí nomás, que en el fondo no pueda tener movimientos fuera de los rangos naturales. Si no existiese eso, lo más probable es que esto pudiese ser, por ejemplo, el rango de movimiento de un brazo hacia atrás, ¿ya? Y en la práctica uno intenta hacer eso y va a tener un límite, ¿ya? Para poder realizarlo. Por eso es importante también tomar en cuenta de que esa estructura va a evitar que se puedan generar hasta cierto punto movimientos fuera de los rangos que el mismo cuerpo humano permite poder tener o tomar en cuenta. Los tendones son otro tipo de tejido conectivo duro que están localizados a ambos lados de la articulación, ¿ya? Tanto esto más o menos como en el fondo también podemos darnos cuenta que el tendón también está en la unión con los músculos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un desgaste articular, ya incluso o una fractura y esto está astillado, esto también puede producir un daño en el tendón, ¿ya? O quizás también utilizarlo demasiado constante o estar levantando una carga que excede el peso máximo que podemos levantar. Recordemos que la última actualización de la ley de manejo, la ley de carga, ¿ya? O la ley, o mejor conocida, o malmente conocida como la ley del saco, estipula que el cuerpo humano, o sea que en el fondo los hombres, pueden levantar hasta 25 kilogramos, las mujeres hasta 20 kilos, y las mujeres embarazadas, ya, y menores de edad, no pueden levantar cargas. Ahora, las bursas son bolsas llenas de líquido localizadas entre los huesos y ligamentos u otras estructuras adyacentes y ayudan a amortiguar la fricción entre una articulación. Cuando uno empieza a ver toda la estructura y componente que tienen las articulaciones en sí, uno se va dando cuenta que son cosas que tienen bastante cosas, bastante elementos que tienen. Por lo tanto, cuando una persona sufre una lesión, esta es más compleja de lo que uno piensa, ¿ya? Para que también, ¿cómo se llama? Tomarlo en cuenta. Ahora, el líquido sinovial es un líquido transparente y pegajoso secretado por la membrana sinovial, ya que uno también lo puede empezar a ver en estas secciones de acá. Bueno, esto es un corte transversal de una rodilla, ya para poder también entenderlo. Ahora, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, se da cuenta porque muchas veces la lesión de las rodillas o del hombro son bastante complejas. ¿Ya? Desde muchos puntos de vista, el,
las lesiones al hombro y la rodilla son como las más comunes desde el punto de vista laboral y también son de las más complejas de poder llevar, de poder en el fondo tratar en el tiempo. Los meniscos son castigos de forma semilunar que se encuentran en la rodilla y otras articulaciones y puede decir que los meniscos son los amortiguadores de las rodillas. Muchas veces estos meniscos empiezan como a tener como una hilachita, unas roturas, y se hace una cirugía en el fondo que es para poder limar esos elementos y así no producir mayor molestia en una persona. Los huesos, ¿ya? ¿Qué son los huesos? Son tejido vivo que constituye el esqueleto humano y existen tres tipos de tejido óseo: el compacto, el esponjoso y el subcondral. El compacto es el tejido exterior y más duro de los huesos, ¿ya? El tejido esponjoso, tejido de consistencia esponjosa y presente en la parte interna de los huesos, y el subcondral es liso de los extremos de los huesos, cubierto por un tipo de tejido denominado cartílago. A nosotros también desde el punto de vista de quizás al estar trabajando con algún agente químico o algún agente interagénico de tipo químico, a nosotros muchas veces nos van a importar los esponjosos, específicamente porque estos van a ser secciones o áreas que van a permitir alojar ciertos metales pesados al interior de los huesos, ¿ya? Y eso a nosotros desde el punto de vista nos va a decir que cuando ya pase una cantidad de tiempo, esto va a ser en el fondo soltado dentro del cuerpo, ¿ya? Y va a poder también empezar a producir ciertos efectos. Recordemos que cuando una persona está expuesta a ciertos procesos o a ciertos agentes, empiezan también a haber, ¿cómo se llaman?, procesos de acumulación o de bioacumulación. Otra sección del cuerpo humano en que puede, ¿cómo se llama?, alojar o guardar ciertas sustancias, también viene a ser la grasa. Ya la grasa a veces, muchas veces acumula, por ejemplo, ¿cómo se llama?, cuando una persona está expuesta a algún producto agroquímico fitosanitario, puede acumular, por ejemplo, algún órgano fluoroclorado, y eso también puede producir un daño o un efecto más adelante. Bueno, los huesos, si nos damos en cuenta, tenemos el tejido subcondral, que es lo que está en las partes extremas, ¿ya? El tejido compacto, el tejido esponjoso, y acá tenemos la famosa médula ósea, ¿ya? Que es también un elemento muy importante para que nosotros podamos también seguir funcionando. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Proporcionar forma y soporte al cuerpo, proteger ciertos órganos y también actúa como sitio de almacenamiento de minerales. Proporciona el medio de la médula ósea para el desarrollo y almacenamiento de las células sanguíneas. Por eso radica importancia la médula ósea. Bueno, ¿cuántos huesos tenemos? En la práctica, las personas adultas tenemos 206 huesos, ¿ya? De ahí que uno siempre dice que el cuerpo humano es prácticamente una máquina perfecta por la cantidad de estructuras que éste tiene. Ahora, ¿cómo se compone el esqueleto humano? Se va a componer siempre del axial y el apendicular. Bueno, el esqueleto axial, que es esto lo que estamos viendo nosotros, que se compone aproximadamente de 80 huesos, o sea, prácticamente desde la base de la columna vertebral, pasando por todo lo que es la estructura que da soporte a los pulmones, o en este caso las costillas, ¿ya? Lo que es la sección de la vértebra superior y lo que corresponde al cráneo. Los huesos del cráneo son 29, cráneo 8, cara 14, oído 8 y iodes, que es un hueso no articulado con el esqueleto. ¿Ya? Esto es una estructura desde del hueso o del cráneo en este caso. Ahora, si nos damos cuenta, de verdad tiene una cantidad impresionante o muy importante de distintos huesos, ¿ya? Por lo tanto, hay que también entender eso, de que los daños o un golpe que puede ocasionar, por ejemplo, un accidente de trabajo, va a ocasionar de una manera u otra distintos efectos. Bueno, huesos de la columna vertebral, tenemos 26, los cervicales del cuello, que son 7, los torácicos 12, lumbares 5, sacro y el coxis, ¿ya? Desde el punto de vista laboral, nosotros tenemos que centrarnos muchas veces en esta zona de acá y lo que se denomina también la espalda baja, ¿ya? Esta parte de acá a nosotros igual nos interesa. ¿Por qué motivo? Por cómo nosotros tenemos el cuello muchas veces. Y eso se da también con el uso muy constante y repetitivo de todo lo que es los teléfonos, ¿ya? Porque en ese aspecto uno genera esto, ¿ya? Y también se produce un juego con las manos. Y también la espalda baja asociado, por ejemplo, a una fuerza que se puede estar aplicando de manera equivocada. Bueno, las vértebras en este caso tenemos 7, las torácicas 12 y las vértebras lumbares 5, y tenemos el sacro y el coxis, ¿ya?
Ahora, la espalda, la columna vertebral, ¿por qué muchas veces nos importa a nosotros? Es porque en el fondo viene a ser toda la base o todo el soporte también para parte del sistema nervioso, o sea, toda nuestra conexión eléctrica. Los huesos del tórax son 24, tenemos las costillas que son 24 en total, ya las verdaderas, las falsas y las flotantes. Las verdaderas son 14, cada costilla está unida al esternón por su propio cartílago. Las falsas son 6, las costillas se unen todas juntas al esternón por medio de un mismo cartílago, y las flotantes son 4, no se unen al esternón. Bueno, acá tenemos ya un detalle más específico de lo que son en este caso el tórax, ¿ya? Ahora, esto también nos va a radicar, o sea, uno también tiene que entender que cuando se sufre un accidente, dependiendo del tipo de accidente, va a haber también un daño o una consecuencia en la estructura humana, tanto en los huesos como en los músculos. Por eso es importante saber esto también, para tener una noción de cuál puede ser el daño que sufre una persona. Aunque todo lo que es la lesión, ¿ya? O el elemento que constituye ya la lesión en sí, eso lo da un médico, ¿ya? Para poder también tener esa noción. Bueno, tipos de costilla, las que están en color rojo son las verdaderas, ¿ya? Las en color verde son las flotantes, perdón, las falsas, y las en color azul son las flotantes. El esqueleto apendicular son 126 huesos que forman los miembros inferiores y superiores, así como las cinturas óseas, huesos de los hombros, de la cintura escapular y de las caderas o cintura pelviana, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los huesos de la cintura escapular son 4. Tenemos la clavícula, escápula o el omóplato, ¿ya? Y también tenemos una vista frontal. Ahora, esta sección de acá es la que también muchas veces empieza a generar una lesión en algunos trabajadores que realizan mucho trabajo repetitivo con esta sección del cuerpo, ¿ya? Que es el famoso manguito rotador. De que eso es también una cosa un poco, una de las enfermedades profesionales también, o sea, más que enfermedad profesional, es como una lesión que se genera de mayor intensidad o cantidad. Los huesos de la extremidad superior en este caso son 60. Tenemos el húmero, que es el brazo, el cúbito del radio, que es el antebrazo, mano del carpo, que en este caso es la muñeca, el metacarpo, y las falanges, falanginas o falangetes dedos, ¿ya? Ahora, a nosotros muchas veces, ¿por qué nos interesa esto? Es por el siguiente motivo. Yo puedo considerar accidente grave, por ejemplo, la pérdida de una cuarta parte de una falange, ¿ya? Si un trabajador pierde aquello, se va a considerar siempre como un accidente tipo grave. Ahora tenemos los huesos de la cintura pélvica, que tenemos el coaxal, que es formado por tres huesos, el ilión, el isquion y el pubis. ¿Ya? Ahí tenemos también otra unión, o sea, mejor dicho, otra imagen. Ahora, lo que es importante de esto es lo que está acá, esta unión, ¿ya? Acá también vamos a tener después una articulación. Los huesos de las extremidades inferiores, en este caso va a ser el fémur, que corresponde al muslo, la tibia y peroné, que es la pierna, y el pie. Tarso, metatarso y las falanges falanginas y falangetes dedos, ¿ya? Ahora, siempre vamos a tener también asociados ciertos temas en cuanto a qué cosa, al estar de pie trabajando, pero también si estamos sentados, con la posición de cómo tenemos también los pies, para también tener claro aquello. Otra vista del corte, ¿ya? Que corresponde a la extremidad inferior, ¿ya? Y un esqueleto humano, ¿ya? Para poder entender más o menos cómo es su funcionamiento. Ahora, los huesos principales tenemos el cráneo, el húmero, costilla, radio, fémur, pelvis, cúbito, tibia y peroné. O sea, nosotros hablamos que el cuerpo humano tiene más de 200 huesos, pero para efectos prácticos, esto para nosotros van a ser los huesos principales, ¿ya? Los huesos del cráneo, que es muy importante poder diferenciar las áreas del hueso, lo que es la parte frontal y lo que es la parte parietal y la parte occipital, ¿ya? También. Recuerden que, por ejemplo, si un accidente produce quizás la amputación de un diente o que un diente salga, también se va a considerar como un accidente de tipo grave. Los huesos del brazo, ¿ya? Para entender más o menos cómo funciona esa anatomía, que esto vamos a empezar a trabajarlo un poco más no me acuerdo si la tercera o cuarta unidad, la que tenemos que empezar a hacer ciertas evaluaciones. Ahora tenemos, por ejemplo, la cabeza humeral, ¿ya? Que es una de las secciones que también va a sufrir cierto daño
por un uso excesivo y también por el tiempo. Los huesos de la extremidad inferior, que en este caso tenemos la articulación de la cadera, la pelvis, el fémur, ¿ya? Y los huesos de los miembros inferiores, ¿ya? Donde siempre la rótula va a generar una lesión también importante, no solamente por un tema de la actividad que uno realice, sino también cuando está sentado, ¿ya? O, por ejemplo, en un caso comprimiendo mucho una articulación o produciendo una tracción. Eso es también un tema importante. Los huesos del pie, ¿ya? Que muchas veces siempre vamos a tener también temas en esta sección de acá, ¿ya? Que también va a generar ciertas complicaciones. Las complicaciones muchas veces a nivel de pierna también viene dada como uno está sentado, ¿ya? Y muchas veces si uno está, por ejemplo, comprimiendo la pierna, va a producir también una compresión a nivel de rodilla, a nivel de articulación de la rodilla, ¿ya? Y esto yo creo que lo empecemos a trabajar ya para taller 2, ¿ya? Ahí vamos a hacer un taller 2 que lo vamos ya a subir a lo que corresponde a plataforma Moodle, para poder tomarlo en cuenta.